la anotación en el momento y ya lo resolvemos. Incluso si en el momento hay alguna duda o algo en donde quieran resolver o en lo que quieran profundizar. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, muy bien. Para poder hablar sobre lo que necesita o requiere una persona con discapacidad, primero tenemos que comenzar a comprender que la discapacidad es muy amplia, que hay diferentes características dependiendo de la discapacidad e incluso dentro de la propia discapacidad va a haber diferencias. ¿A qué me refiero? Incluso dos personas sordas van a ser diferentes, incluso dos personas con síndrome de Down van a ser diferentes, dos personas que tengan un mismo diagnóstico van a poder tener características diferentes y esa diferencia es en la que nos tenemos que, digamos, como enfocar. Para hablar en esta parte del diseño universal o de lo que una persona que se va a dedicar a diseñar una arquitectura, necesitamos hablar, creo que principalmente de dos temas. Uno, que es la accesibilidad y la atención, y dos, los protocolos de emergencia. Son, creo que, las dos temáticas más importantes y pues que engloban la verdad casi en la totalidad del desenvolvimiento de la persona dentro de su contexto. Entonces, primero les voy a dar como las generalidades de cada una de las discapacidades con la esperanza de que ustedes, a partir de sus conocimientos profesionales, puedan irlo relacionando. En mi caso, yo no soy un experto en arquitectura, pero sí un poco en la discapacidad. Entonces voy a poner, digamos, como mi parte, que es las características de la persona con discapacidad, y espero que ustedes me ayuden a ver ya desde su perspectiva profesional qué es lo que podemos hacer, cuáles son las características y las problemáticas a las que se enfrentan para poderle buscar una solución, ¿vale? Entonces, nosotros dividimos la discapacidad principalmente a las que nosotros atendemos en 4 rubros, que es la discapacidad visual, auditiva, motriz e intelectual. Dependiendo de a quién le pregunte, van a encontrar categorías diferentes. Muchos la visual y la auditiva la engloban en discapacidad sensorial, dependiendo de cómo lo vean. Nosotros principalmente nos enfocamos a estas 4 discapacidades como asociación. Casi no trabajamos con discapacidad psicosocial ni tampoco el espectro autista, pero sí vamos a ver nada más ahí, pues por encimita las características para poder pensar en qué se puede hacer para mejorar su contexto. Veamos, vámonos uno por uno. Comencemos primero, yo creo, con de los más conocidos, la discapacidad motriz, que creo que también es como de los que más ustedes dirían, ese nos involucra, ¿no? Que en realidad es con todos, pero bueno, vamos a ver primero la discapacidad motriz. En la discapacidad motriz vamos a poder encontrar lo que les decía, diferentes diagnósticos. Puede haber paraplegias, hemiplegias, cuadraplegias, amputaciones. Todo esto, el chiste es de que son situaciones en las que la persona se ve limitada en su movilidad, ya sea porque tenga que ocupar una silla de ruedas o una andadera o muletas, y si las muletas son pues de las convencionales o muleta canadiense. No sé si me doy a entender. Lo importante aquí es que ustedes reconozcan que hay un abanico muy amplio de personas que se mueven de manera diferente. El diseño universal tendría que estar enfocado a que cualquier persona, sin importar sus características, pueda hacer uso del espacio. Incluso antes de hacer uso del espacio, ingresar, que es, creo que, pues el punto número 1. Desde ahí, desde el ingreso al espacio, al inmueble, al contexto, es donde empezamos a tener problemas. Sin importar del espacio en el que estemos pensando, ya sea un cine, un restaurante, un parque, una escuela, una oficina, desde la entrada tendríamos que ver cómo va a poder ingresar una persona con discapacidad motriz. Lo primero que se nos viene a la mente siempre son pues las rampas, ¿no? Decimos, pues,
una rampa, ¿no? Y ya, ahora, no sé si a ustedes les ha tocado, supongo que sí, y si ya hayan visto que existe reglamentación para poder construir una rampa, que no es solamente ponerla y ya. No sé si ustedes lo hayan visto, pero hay algunos lugares que no tienen rampas, tienen resbaladillas o tienen otras cosas que no son rampas en lo más mínimo, que si una persona con discapacidad motriz o en silla de ruedas intenta subir o bajar por ahí, va a ser más peligroso que si lo intentara por las escaleras. Entonces, de entrada, esta reglamentación pues se tendría que estar cubriendo para poder asegurar la seguridad de la persona con discapacidad motriz. Muy bien, ya ingresó. Ahora, si ya ingresó al inmueble, la persona con discapacidad motriz, lo que tenemos que tomar en cuenta es, básicamente, voy a intentar aquí, a ver, aprovechando que estoy en una silla con rueditas, que no sé si, bueno, ustedes supongo que en algún momento no sé si hayan estado en una silla de ruedas o si no, en estas sillas como de oficina que tienen rueditas. Uh-huh. Tenemos un campo limitado hacia donde podemos estirar las manos y alcanzar. En este caso, por ejemplo, con detallitos tan pequeños como en donde tenemos colocados los apagadores. Esto está a la mano desde una silla. Hay lugares que también siempre hay una reglamentación de dónde se tienen que colocar los apagadores, a qué altura, para que pueda ser accesible cuando una persona está sentada. Uh-huh. Lo mismo que poder alcanzar las puertas. Existen algunas puertas que son muy bonitas, bien padres, pero cero accesibles. Porque no sé si alguna vez han pensado en cómo abrir o empujar una puerta desde una silla de ruedas. Es complicado porque hay que, pues, empujar la puerta mientras que con la otra mano empujas tu silla. Entonces es difícil y si es para atrás, pues lo mismo, jalas la puerta mientras vas jalando tu silla. Ajá. Es difícil, es complicado, hay que pensar en esa clase de cosas que muy seguido para nosotros es, pues, algo en lo que no presentamos complicaciones o una complejidad, entonces no lo tomamos muy en cuenta. Uh-huh. Y eso incluye, por ejemplo, habemos personas chaparritas que de repente estantes muy altos nos cuesta trabajo. Cuando estás en una silla de ruedas, pues obviamente tu estatura está limitada al tamaño de tu silla. Entonces, cuando tenemos estantes altos, estamos limitados hasta donde nuestras manos puedan alcanzar. Y si yo necesito llegar a eso que está allá arriba, no voy a poder. Y pues me arriesgo muchísimo a una herida. ¿A qué es a lo que voy con esto? Las medidas tienen que estar obviamente relacionadas con el tamaño de nuestras manos o hasta dónde llegamos a alcanzar. Esto con apagadores, con manijas, con ventanillas, con diferentes cosas. No sé si les ha tocado también. Hay ventanillas que están pues diseñadas para que las personas estén de pie y ahí se atienden. Si llega una persona en silla de ruedas, normalmente su cara llega a donde empieza el mostrador de la ventanilla. Ajá. Entonces, y eso pues ya son estructuras que están determinadas que la gente lo hace a veces con funciones estéticas, pero deberíamos de estar pensando un poquito más en la utilidad práctica y de accesibilidad universal. Eso si queremos pues tener un poco de sensibilidad hacia personas que tienen alguna característica diferente a la de nosotros. Eso relacionado a la silla de ruedas. Si tenemos cualquier otra persona con otra característica diferente en cuestión de movilidad, habría que ver cuál es y de qué manera lo podemos atender. Ahora, esto es en el ingreso, en la atención y por último lo que les decía en una emergencia. Son los rubros principales que tendríamos que estar tomando en cuenta cuando diseñamos cualquier espacio. Para una persona con discapacidad motriz simplemente es de qué manera podemos asegurar que esta persona esté o bien resguardada dentro del inmueble o que pueda realizar una salida del mismo de manera rápida, óptima y
pues con todo el cuidado y la precaución que se pueda. ¿A qué es a lo que me refiero? Cualquier edificio que tenga más de un piso para una persona con discapacidad motriz requeriría que tuviera un elevador. Si no lo tiene de entrada, pues ahí ya tenemos un problema. La persona, al menos en silla de ruedas, solamente puede acceder a la planta baja. Y para poderlo subir tendríamos que cargar a la persona a través de las escaleras. ¿Se puede hacer? Claro que sí, no es lo óptimo y obviamente arriesgamos a la persona a alguna herida. Y si estamos en una emergencia, hablemos de un sismo, de un incendio, de lo que sea, ¿cómo vamos a mover a esa persona? Imaginemos desde un segundo piso. No podemos o no se debe de ocupar los elevadores cuando hay sismos, cuando hay incendios. Entonces, habría que pensar de qué manera o cómo se puede resguardar esa persona en ese segundo piso o en ese tercero o cuarto. Son situaciones que muchas veces pasan desapercibidas, pero que serían muy importantes, pues sobre todo porque estamos hablando de salvar la vida de una persona. Eso es referente a la discapacidad motriz. Ahora, si hablamos de la discapacidad visual, también encontramos que tanto en la motriz como en la visual, su principal complicación es la movilidad. En la discapacidad visual, pues también el poderse desenvolver en su contexto se vuelve difícil porque, pues por obvias razones, no alcanza a ver, a percibir dónde se encuentran algunos objetos. ¿A qué es a lo que me refiero? Muchas veces pues tenemos este bastón, que con ese pues las personas pueden ir sintiendo. Pero ese bastón pues tiene su inclinación para ir tocando el piso e ir sintiendo si hay algún escalón o algo así. Pero hay algunas cosas que de repente pueden pasar desapercibidas, como por ejemplo, tomas de agua. No sé si han visto estas tomas de una sola toma o las tomas gemelas que ocupan los bomberos, o para más sencillo, imaginemos un medidor de luz. Los medidores de luz normalmente están, se exponen de donde está la pared, salen, ¿no? Y pues esto no es algo que alcancen a percibir, por ejemplo, con un bastón. El bastón está pues a nivel de piso. Entonces, cualquier cosa que sobresalga de la pared, lo que sea, es pues un potencial riesgo para una persona con discapacidad visual. Con cada uno de los ejemplos, lo que requiero de ustedes es que se pongan como en los zapatos de la persona y que se pongan a imaginar cuáles son las diferentes cosas que podrían suceder. Les digo, para nosotros siempre va a ser algo común. Lo que nosotros hacemos del diario ya no representa ninguna clase de complicación. El levantarnos, lavarnos los dientes, vestirnos, bañarnos, tomar un camión, ir a trabajar, entrar a nuestra oficina, ir al baño. Que por ejemplo fue algo que me faltó con la discapacidad motriz. En el uso de la instalación, pues sí, el baño. Se va a requerir, los baños tienen que ser amplios, que se pueda entrar pueda acceder una silla de ruedas, que haya barandales y para que la persona se pueda pasar de la silla pues a la taza y viceversa. Y pues no siempre sucede, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha tocado ir a instituciones que tienen baños pues abajo de las escaleras, ¿no? Por ejemplo, donde apenas si cabemos y estamos así porque ya tenemos un escalón aquí pasando. Entonces, esa clase de cosas, pues sí, nosotros nos podremos acoplar, pero una persona con discapacidad, seguro que no. Ajá, si quiere entrar a una silla de ruedas, no va a poder. Una persona con discapacidad visual, seguro se va a estampar con ese escalón que sobresale. Entonces, desde la entrada hay ciertos apoyos que nos pueden servir para que la persona pueda hacer su trayecto más sencillo. No sé bueno, no sé la verdad como de dónde sean y así, pero aquí hay un centro de atención múltiple, el CAM, el número 5, donde está el CREM, junto al DIF. Ellos, por ejemplo, desde la entrada, como se dedican a la atención de personas con discapacidad, pues obviamente le han pensado un poquito más en cómo atenderlos. En la entrada tienen diferentes canales en el piso
en donde la persona con el bastón puede colocar su bastón en ese canal y se le dice qué canal le lleva a dónde. Necesito ir al área de servicios educativos. Toma el canal número 3, 1, 2, 3. Se coloca el bastón en ese canal y ese canal lo va a dirigir hasta la oficina donde quiere llegar. Ahora quiero ir hacia la secretaría de, no sé, ok. Toma el canal número 2, toma el canal número 1, toma el canal número 5 y así. Obviamente ahí también nos estamos enfocando a primeros pisos, conforme, o a plantas bajas, más bien, conforme los edificios sean... Uy, creo que todavía me ven. Sí, ok, es que me dice aquí, estás intentando acceder a... Ya, bueno, lo siento. Es que algo me salió aquí en mi celular. Ok, a lo que voy es... sí, personas con discapacidad visual, pues el uso de su bastón. Si alguno tiene o utiliza un perro guía, también pues que las instancias estén capacitadas para decir, es un perro guía, claro que puede pasar, no lo toquen, por ejemplo, no distraigan al perro. El perro hace su trabajo, yo hago mi trabajo y ya. Lo que en muchas instancias pues es como, no, aquí no se permiten animales. Y es como, ok, sí, pero este no es como un animal, es un apoyo. Y eso es lo que se tiene pues que reconocer. De ahí, ese, por ejemplo, es un apoyo, el utilizar las guías, las líneas para los bastones. Creo que en la Ciudad de México, en algunos de los metros, también tienen en la parte de abajo sus guías. En la Ciudad de México, también en Toluca, por ejemplo, solamente sobre Colón hay una guía, parece un canalito, nada más que siempre está lleno de hojas, tierra y basura y así. Pero si ese canalito estuviera limpio, serviría para colocar un bastón y poderse guiar sobre pues esa acera o esa banqueta. Ok, entonces ya identificamos que al menos discapacidad motriz y visual tienen el mismo problema relacionado a la movilidad. Les cuesta trabajo moverse en su entorno, pero a la discapacidad visual le vamos a agregar otro problema más, que es el acceso a la información. ¿A qué es a lo que me refiero? Cualquier información que esté de manera impresa, pues va a ser por obviedad también algo a lo que no van a poder acceder. Entonces, en todos los lugares hay señalética que son importantes para mantener la seguridad de la persona. Rutas de evacuación, extintores, precauciones, no pasar. Todas estas señaléticas, si no están en un sistema de lectoescritura braille a una altura donde la persona pueda saber que se encuentra con sus manos, pues es una señalética que para la persona no existe. Entonces es una precaución que para la persona pues no toma en cuenta. Eso sería importante, que también se debe de tomar en cuenta cuando hablamos de la discapacidad visual. Principales problemas, movilidad y acceso a la información, mientras que en la discapacidad motriz principalmente solo es la movilidad. Hasta aquí llevamos, digamos que a grandes rasgos, dos de las discapacidades. No sé si hasta aquí hay alguna duda, todo vaya bien. Muy bien, perfecto. Sí, les digo, en cualquier momento me pueden interrumpir y profundizamos en lo que ustedes gusten. Vamos a pasar ahora a la discapacidad auditiva. ¿Qué pasa en la discapacidad auditiva? La discapacidad auditiva no tiene complicaciones en la movilidad. Una persona con discapacidad auditiva normalmente va a poder entrar, salir, hacer uso del inmueble o de la instalación y sin problemas. Su complejidad está ahora solo y específico en el acceso a la información. ¿Por qué? A grandes rasgos, les explico nada más. La lengua madre de las personas sordas es la lengua de señas. Mientras que para nosotros, por ejemplo, nuestra lengua madre es el español. Nosotros, como hablantes del español, en la escuela nos enseñan una segunda lengua que es el inglés. No sé aquí, por ejemplo, cuántas personas digan, yo mi segunda lengua, que es el inglés, la manejo
a diestra y siniestra, ¿no? La mastico perfectamente bien. Tú pídeme palabra, oración que necesites interpretar, traducir y yo lo voy a poder hacer. Si no, pues decimos, ok, no hay problema, ¿no? Vivimos en México, entonces no hay muchas cosas en inglés tal vez, ¿no? La mayoría es en español, pero ¿cuál es la problemática de la persona sorda? Que ella, su lengua madre, va a ser la lengua de señas y su segunda lengua va a ser el español. Así como hay muchas personas que no manejan su segunda lengua, que es el inglés, hay muchas personas sordas que no manejan su segunda lengua, que es el español. ¿Por qué hago este comparativo? Imagínense que ustedes van a una oficina de gobierno y los atienden en inglés, o van al cine y los atienden en inglés, o a un restaurante, o en sus clases con sus docentes administrativos, a donde ustedes vayan, lo que ustedes prenden la tele, abren Facebook, WhatsApp, todo está en inglés, todo. Sería difícil desenvolverse. Sobre todo si, por ejemplo, quiero sacar una cita para el SAT, pues la página está en inglés, la cita que me dan está en inglés, voy al SAT y me atienden en inglés. Es muy difícil, la comunicación sería muy complicada. Ahí el chiste sería, pues, el ocupar la lengua de señas. Principalmente eso ya sería una habilidad o un conocimiento que requeriría tener al menos una persona dentro de la institución para poderse comunicar. Pero en cuestiones arquitectónicas, ¿qué es lo que nos involucraría? Ahora la parte de las emergencias. ¿Por qué? Aquí, a ver, y para no hacer todo esto así como todo un choro mareador, nada más yo hablando, ¿cuál es la complejidad en la emergencia? ¿Quién me puede como decir por ahí si hay alguien que quiera participar? Para una persona sorda, yo siento que sería desde inicio la alarma, ¿no? Porque, por ejemplo, en un terremoto, en un temblor, suena la alarma y pues ya es lo que hace que todos reaccionen. Pero ellos pueden reaccionar sin saber exactamente hacia qué es. Exacto. Sí, muy bien. No sé quién participó, pero justo. ¿Y cómo lo solucionamos? Voz en el cielo, que no sé quién seas. Pues es que supongo que sí sería con lenguaje de seña, pero sí se debería llevar a una persona que lo sepa decir, interpretar, vaya. Pero en caso de que no haya, no sé cómo hacerle, no sé cómo se podría hacer sin alarmar a la persona. Ok, muy bien. Sí, pero hay una manera. Pensémosle fácil y sencillo. ¿Cómo podemos transformar esa alerta, esa alarma, la alerta sísmica que normalmente escuchamos, cómo la hacemos accesible a una persona con discapacidad auditiva? Em, Podría ser, pues, no sé, como con luces o algo así, algo que ellos sepan que pues es una cuestión de alerta, ¿no? Sí, muy bien, exactamente. Justo eso que acaban de hacer ahorita son las pequeñas adecuaciones que se requieren realizar con cada una de las discapacidades. Esta luz no sería, pues, a lo mejor como tan útil para una persona con discapacidad visual, pero pues, la persona con discapacidad visual ya escucha la alerta sísmica. Entonces necesitamos esa luz para la persona con discapacidad auditiva. Y así se van adecuando pequeñas cositas para que todos puedan tener, digamos, como igualdad de oportunidades. Si nosotros escuchamos una alerta sísmica y tenemos la posibilidad de salir del inmueble para resguardarnos y protegernos, sería lo justo que una persona con discapacidad visual pudiera acceder a lo mismo. Y eso lo hacemos a partir de estímulos visuales. Y eso lo reconocemos cuando conocemos la discapacidad. Eso se tiene que hacer, digamos, como ese análisis con cada una. Tengo mi persona en silla de ruedas, cómo va a entrar, cómo se le va a atender, cómo puede ir al baño, cómo puede hacer lo que se tenga que hacer en ese lugar. Y si llega a existir una emergencia, cómo se puede resguardar o cómo se puede, o cómo puede evacuar.
del inmueble. Lo mismo, si tiene una discapacidad visual, si tiene una discapacidad auditiva, así cada uno con sus diferentes problemáticas. Entonces sí, a grandes rasgos, esa sería la discapacidad auditiva. Su principal complicación es en el acceso a la información. Ya llevamos hasta ahorita 3. La discapacidad motriz, que es en la movilidad. La discapacidad visual, que es movilidad y acceso a la información. Y discapacidad auditiva, que es acceso a la información. Son las complicaciones que tiene cada uno. Vamos a pasar por último a la discapacidad intelectual. ¿Cuál creen que es la complicación en la discapacidad intelectual? Está difícil, ¿no? ¿Y por qué está difícil? Porque las características pueden variar. Estoy seguro de que muchos pensaron así como, pero, o sea, ¿cómo? No sé, justo, porque para poder saber, primero necesitamos conocer a profundidad a la persona. Y en la discapacidad intelectual, pues puede haber una gran variedad muy amplia, como lo que les decía con la motriz. Está en silla de ruedas, usa muletas, usa muleta normal, canadiense, o usa andadera. ¿Cuál es su característica para poderle acoplar? Lo mismo sucede con la discapacidad intelectual. ¿Qué sucede en su discapacidad? Que necesite de un apoyo funcional o de alguna adecuación o adaptación en el espacio. Lo que sí podemos decir es que el acceso a la información también tiene que ser una prioridad con las personas con discapacidad intelectual. Para esto solamente es, digamos, hacer accesible. Esto se ocupa más, digamos que en procesos arquitectónicos tal vez no haya mucho que aplicar, pero sí en la información en general de las instituciones. Por ponerles solamente un ejemplo, en juzgados, los juzgados, aparte de la señalética, que pues, lo bueno es de que la mayoría de las señaléticas tienen colores y formas específicas. Cuando ya vemos una personita o una mano así, no es necesario que sepamos a lo mejor leer o escribir. Sabemos que esto significa, pues, detente, no párate ahí, no pasar. Es muy claro, cuando vemos los muñequitos en los baños, también sabemos son baños y si son de hombre o mujer. Esa clase de cosas se tiene que adaptar a toda la información. Lo que le decía a los juzgados es que muchas veces entregan, por ejemplo, pues lo que se haya realizado, las minutas o el juicio, o las dictaminaciones en un lenguaje súper técnico, que muchas veces, pues digo, yo no tengo discapacidad, pero cuando me ha tocado interpretar, como dato curioso, creo que no se los dije en un inicio, pero soy intérprete de la lengua de señas, cuando me ha tocado interpretar en juzgados, muy complicado. Si eso lo pasáramos pues a cristiano, como a un lenguaje que se pudiera comprender, sería más sencillo para las personas poder interactuar. Ajá. Esas son, digamos, como nuestras 4 discapacidades que al menos nosotros aquí en Un Mismo Pulso atendemos. Pero si nos vamos, pues también a otras discapacidades, si hablamos, por ejemplo, del espectro autista, también hablaríamos del acceso a la información. Para ellos es más sencillo comprender con pictogramas, que son pues imágenes que te vayan diciendo qué es lo que se tiene que hacer. La interacción es complicada, tanto si hablamos de personas con discapacidad intelectual como personas con el espectro autista. Entonces, si hay señalética fácil de comprender, pues va a ser más sencillo que las personas sepan hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer, cómo lo puedo hacer. Ajá. Algo así como pensar en un semáforo. El semáforo no tiene como gran ciencia, pero pues es lo más útil para poder transitar por las calles. Sabemos que un color rojo es detente, sabemos que un color amarillo es precaución y sabemos que un color verde es avanza o adelante. Ajá. Entonces,
un sistema de colores siempre va a ser muy sencillo. En las señaléticas, que también no sé si ya lo hayan visto en cuestiones de seguridad, pero pues los colores amarillos normalmente tienen que ver con electricidad, con precaución. Los colores rojos normalmente también tienen que ver con precaución y con calor. Ajá, los colores verdes y azules con resguardo y pues las maneras en las que uno puede pues cuidar o salvar una vida. Así, esos colores ayudan mucho, aunque uno no sepa qué onda, ¿no? Ruta de evacuación, casi siempre, si no es que siempre están en color verde. Ajá, atención, precaución en color amarillo. Esa clase de cosas nos ayuda mucho que aunque no conozcamos o tengamos una complicación para poder comprender lo que sucede a nuestro alrededor, nos podamos orientar un poco. Por último, quisiera también puntualizar la talla baja. Las personas de talla baja tienen una complicación similar a la discapacidad motriz. Cuando ya lo pensamos y lo analizamos, decimos, sí, pues es una obviedad, ¿no? Pero aún así no se toma en cuenta y no se aplica en las estructuras reales que hay pues, casi en cualquier lugar. ¿Cuál es la complejidad de la talla baja? Las personas de talla baja no solamente por sus brazos, también por sus piernas y sus troncos. De entrada, hay como casi 300 diferentes tipos de talla baja. No vamos a hablar de todas las tallas bajas, pero comparten características en común. Escalones muy altos, incluso banquetas, se vuelven extremadamente complicadas para una persona de talla baja. Entonces, ahora imaginemos a alguien que quiere cruzar la calle. Hay rampas, sí, que normalmente están tapadas por carros. Entonces, y aunque no estuviera tapada por un coche esa rampa, si no existe y solamente es la banqueta, en lo que la persona de talla baja se baja de la banqueta, atraviesa y vuelve a subir, es complicado, es riesgoso, puede ocurrir un accidente. Imaginemos que a nosotros nos ha tocado, tenemos una amiga de talla baja y ella es madre de 2 hijos. No sé si por aquí haya alguien que ya tenga hijos o si ha visto por ahí a sus hermanas, tías, primas o demás. Cargar con un bebé por la calle es complicadísimo, extremadamente complicado. Imagínense subir y bajar una banqueta con talla baja y con un bebé en brazos, jamás en la vida. Subirte un camión, extremadamente complicado. Que te digan, la oficina donde vas está en el 3er piso, no hay elevador. Ajá, esa clase de cosas. Vayan a un baño también y si no tienen la estatura, y eso sucede mucho con los niños, si alguna vez han llevado un niño al baño o algo así, para lavarle las manos normalmente hay que cargarlos para que alcancen el lavabo. Pues sí, son niños, pero un adulto que tenga talla baja, estamos hablando incluso de cuestiones de autoestima, de autovalor, en donde una persona siente pues que no es tomada en cuenta porque jamás va a encontrar algo que esté adaptado. Y pues ni modo, ¿no? Dices, pues vivo en una sociedad a la que no le interesa. Eso es duro para comprender para una persona. Nosotros normalmente, insisto, no pensamos en esa clase de cosas porque no nos pasa. De un amigo que tuvo una operación en el fémur y pasó 6 meses en silla de ruedas. Y esos 6 meses fue como, no manches, no puedo hacer nada, nada. Y dice, yo solamente estoy 6 meses en esta silla de ruedas. Y es como, pues sí, pues hay personas que pues viven en silla de ruedas. Tú solamente estuviste 6 meses y decía, no, a donde estuviera. Así, bien difícil, bien difícil. En ese tiempo, sus papás habían pagado un viaje a Puerto Vallarta y fue como, ni modo, el viaje ya está pagado, el que estés en silla de ruedas, pues no estaba planificado, nos vamos contigo en silla de ruedas.
Él me dijo que el hotel en el que estuvo fue accesible, sí tenían elevador, muchos los tienen, rampas y demás. Si cuando hablamos de la atención regular, así el día a día, en oficinas de gobierno, educación, parques, banquetas y demás, que no se le presta la suficiente atención en cuestiones estructurales, ahora imagínense para cuestiones de ocio, como por ejemplo ir a la playa, ¿no? Han intentado meter una silla de ruedas a la arena o peor tantito al mar. Pues no, jamás en la vida. Ya hay algunos lugares que tienen sillas especiales y qué padre, qué bueno. Ojalá que eso se siga dando, pero fuera de eso hay muchas cuestiones que se pueden mejorar, que se pueden transformar para poder ayudar a la persona a tener una mejor calidad de vida. Pero eso ya depende ahora sí, digamos, como de ustedes. Ustedes son los profesionistas, ustedes son los que están estudiando para poder realizar, pues, lo que ustedes saben hacer. Entonces, solamente piensen, tomen en cuenta las características de estas personas y de ahí ya pueden empezar a idear y decir, ¿saben qué? Necesitamos una instalación de luz para poner alarmas visuales, porque si llega a haber un temblor y hay una persona sorda, va a necesitar ver esas luces de alerta. ¿Saben qué? Necesitamos poner una rampa, ¿saben qué? Necesitamos poner un barandal, ¿saben qué? Necesitamos poner todo esto, tomar en cuenta para que una persona pueda, pues ya ni siquiera ustedes digan hacer más de lo que hacemos los demás, no, sino simplemente acceder a lo mismo a lo que accedemos todos. No sé si hasta aquí haya alguna duda, alguna pregunta, un algo, alguna opinión. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien. Yo sí tengo dudas. Bueno, bueno, en la mayoría de los, bueno, de los estudiantes que están acá en la plática, sí son, gran parte son arquitectos, o algunos son APOUs que se dedican a la planeación, ¿no? De la obra urbana. Otros son diseñadores industriales y otros son gráficos. Entonces yo creo que todos los ejemplos que les estuviste dando y haciéndolos pensar les van a, les van a ayudar a todos en general. A mí me gustaría preguntarte qué recomendaciones, yo supongo que has tenido mucho contacto obviamente con personas con diferentes discapacidades, ¿qué recomendación le darías como a los estudiantes para hacer estos ejercicios prácticos que propones, pero digamos pues, en sus casas, ¿no? A lo mejor ahorita ellos no pueden salir a buscar, ¿no? A la gente, ¿cómo ayudarles a que, no sé, a que sean más empáticos? Sí, muy bien, muchas gracias. Justo, yo consideraría que gran parte de los males del mundo se pueden resumir en dos problemáticas, que es la ignorancia y la indiferencia. Porque para muchos es como de, pues, discapacidad, la ignorancia es no sé, y la indiferencia es, pues, no me importa, ¿no? Porque, pues, yo no tengo discapacidad. Entonces, uno sería justo ser más empáticos y empezar a concebir que hay personas diferentes, que la gama de características, no solamente corporales, sino incluso psicológicas, varían y varían de persona a persona de una manera impresionante. Una vez que hayamos aceptado ese principio, debemos de comprender que el ser diferentes, pues no nos hace más o nos hace menos. Parte del eslogan, por ejemplo, de Un Mismo Pulso es todos somos iguales porque todos somos diferentes. Obviamente ahí ya nos estamos metiendo en una cuestión un poco más filosófica de la situación, pero hablando en cuestiones prácticas, una vez que reconocemos eso, es entender
¿De qué manera entonces yo puedo aplicar el conocimiento teórico que tengo y profesional sobre todo para poder mejorar lo que ya tenemos? ¿A qué es a lo que me refiero? Ahora que ya veo que tenemos diferentes perfiles aquí en el grupo, ¿ustedes han visto algún otro diseño de silla de ruedas que no sea como el convencional? La silla de ruedas tiene años, décadas, yo creo que hasta siglos, igual, con el mismo diseño. Llantas pequeñas enfrente, llantas grandes atrás. Ha cambiado por ahí así, pues algún detallito de repente. Pero tendría que haber alguna persona que dijera, ya, vamos a mejorar la silla de ruedas. ¿Esto cómo se hace? Pues yo les recomendaría investigando. Yo lo que les di ahorita de la discapacidad es así, nada. Elijan algo que ustedes digan, aquí es donde quiero ayudar, apoyar, empiecen a investigar, empiecen a conocer, y eso les va a dar la posibilidad de darse cuenta de la cantidad de problemáticas que existen respecto a ese problema en específico. Ya no hablemos de todos los demás, pues los dejamos un poquito aparte, pero en esa situación específica van a haber un chorro de problemas y ahora sí se pueden dedicar a cuestionarse cómo lo vamos a solucionar, de qué manera. Entonces, hay que dejar a un lado la indiferencia, empezar a que nos importen las demás personas, no el decir, porque yo no tengo discapacidad, pues a mí qué me importa, yo puedo entrar, salir, usar el baño, y si hay un sismo, pues yo me echo a correr, ¿no? ¿Y qué me importa que los demás no puedan? Pues no, quitarnos esa indiferencia, empezar a hacer que nos importen otras personas, y después quitarnos esa ignorancia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues investigando, aprendiendo. La verdad, yo sé que a veces se escucha como medio feo, pero las instituciones educativas, pues obviamente hacen lo que pueden, pero los estudiantes deberían de tomar su educación en sus propias manos. Un estudiante solamente es tan inteligente o tan capaz como él quiera serlo, ¿no? En un sistema de educación en donde solamente tenemos cierto tiempo para adquirir una gama impresionante de conocimiento, es complicado, digamos, resumir en 4 meses todo lo que va relacionado a una materia en específico. Si el alumno no investiga por su cuenta, por su interés, por sus ganas, pues no se va a poder como llegar a ningún lado. Pero esa sería como mi recomendación. Identificar algo que les importe, algo que les interese, profundizarlo, y van a poder identificar las problemáticas que hay ahí. Y ya de ahí proponer una solución. Y ni siquiera estamos hablando de encontrar como el hilo negro así súper complicado. Para resumir, una persona en silla de ruedas, por ejemplo, tiene muchos problemas, obviamente de salud. Hay algo que se le denomina como llaga de presión. Cuando pasas mucho tiempo sentado, pues obviamente tu piel se empieza a deteriorar, se empieza a lastimar, y muchas personas en silla de ruedas empiezan a tener llagas. Su piel se empieza a abrir por estar tanto tiempo sentados, porque no tenemos sillas tan ergonómicas como para poder movilizar a la persona y que mejore su circulación. Recientemente, no sé si alguna vez lo han visto en Facebook, sacaron una silla que ya puede hacer que la persona de estar sentada pase a una bipedestación y simule el estar parado. Ya con eso tú mejoras la calidad de vida de la persona de una manera impresionante. Pero alguien primero se tuvo que haber interesado en darse cuenta del problema y aplicar sus conocimientos profesionales para mejorarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Bueno, pues si alguien tiene alguna duda, es el momento. Comentario. Sí, la verdad, lo que sea, ¿les sirvió, no les sirvió? Algo en donde quieran como profundizar. ¿Se entendió, no se entendió? No, bueno, yo soy estudiante de APOU, que está más enfocado como a la planeación y diseño de las ciudades.
Y pues en lo personal creo que nos amplia como mucho el panorama que tenemos sobre las discapacidades, porque a veces pues solamente nos enfocamos en un sector y creo que olvidamos a otro. Entonces, bueno, por decir en mi caso que estoy más enfocada como a las ciudades, bueno, sí quería hacerle como una pregunta. No sé si usted pueda como haya visitado algún lugar en el que diga, esta ciudad pues sí está siendo inclusiva con varios sectores, pues en este caso con personas que tienen alguna discapacidad, porque pues igual creo que nosotros podemos ir tomándolas como un ejemplo o una base para pues saber que podemos ir mejorando poco a poco pues algunas partes de algún lugar. Sí, claro que sí, perfecto. Muchas gracias por la pregunta, la observación. Sí he visitado algunos espacios que son bastante accesibles. Yo sé que es multifactorial. No solamente hablamos de, por ejemplo, ustedes como planeadores, ¿no? Sino también hablamos de cuestiones políticas y legislativas. Debe de existir una ley, como lo que les decía, hay un manual en donde te dice cómo construir bien una rampa. No es solamente algo que así se te pueda ocurrir. Entonces, a partir de esas leyes es que tú puedes obligar a una ciudad, a un pueblo, a una institución, a un edificio a ser accesible, ya que es a lo que me refiero. En alguna ocasión tuve oportunidad de estar en San Francisco, California, en Estados Unidos, y ahí estuve justamente realizando una pequeña investigación respecto a esta accesibilidad, y ellos tienen por ley que si tú tienes una oficina que se dedique a atender a otras personas sin importar de qué sea, o estás en un primer piso o estás en un edificio con elevador y obviamente con todas las características, ¿no? que requieren para salvaguardar la vida de cualquier persona que entre a tu inmueble o que transite alrededor. Las puertas, hay un botón especial que tiene justamente la imagen de la persona en silla de ruedas, en donde cuando tú lo tocas, la puerta ya se abre en automático y la persona en silla de ruedas ya puede entrar. Entonces son cositas que, por ejemplo, yo decía, yo no las había, pues jamás había visto ese botón, por ejemplo, en ningún lugar aquí en México, no me ha tocado. Pero sí, tomar ideas del ámbito internacional siempre nos va a ayudar a mejorar pues, lo nacional también, ¿no? A veces justo no se trata tal vez de encontrar, así de nosotros tenernos que quebrar la cabeza. Mucha gente ya pensó en las soluciones, pero sí nos toca buscar qué hay en otros países, qué hay en otros estados, qué hay en otros lados que nos pueda servir. Te digo que al menos ahí en Estados Unidos, pues la ley les ayuda mucho. Este botón que abre en automático las puertas. Si tú no tienes discapacidad, la abres tú. Pero si estás en una silla de ruedas, pues lo tocas o con muletas. Algo similar, digamos, no sé si han estado en el centro de Toluca. El centro histórico se ha ido modernizando pues un poquito. Hay señales en el piso para personas con discapacidad visual, que son como estas tortuguitas que hay en el piso para que la persona no se baje de la banqueta, para que pueda seguir una línea. A un costado del cosmovitral, el semáforo, tiene un botón donde tú, si lo aprietas, en unos segundos ya se pone el rojo para que tú puedas atravesar y es auditivo. El semáforo, cuando ya puedes pasar, empieza a hacer un sonido como de pajarito. Piu, 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 y conforme se va acercando a la luz verde para que los autos empiecen a pasar, va haciendo el sonido más rápido, piu, 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 para que pues obviamente te apures, ¿no? Son justo como dices, pequeños detallitos que sí podemos observar aquí en la ciudad, también en otros lados, son los que yo he podido ver, al menos, las leyes, las legislaciones.
para pues, también casi obligar a las instituciones a tener lo que se necesita. Si ustedes ya saben qué es lo que se necesita, pues es hacer equipo con otras personas que puedan hacer iniciativas de ley, que puedan hacer propuestas, que puedan hacer diferentes cosas y sí podemos sacar ideas internacionales para atraer a México. Creo que eso es una excelente idea. Digo, al menos de lo que yo he visto son esos. Y obviamente pues, también camiones que tienen posibilidad de subir y bajar una silla de ruedas. Y casi no tan lento, ¿no? Porque yo he visto algunos camiones aquí en México también que suben y bajan sillas de ruedas, pero el mecanismo es extremadamente tardado y si te tardas tampoco eres funcional. No sé si eso haya servido y haya resolvido la duda de Alicia, creo que fue quien me preguntó. Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra por ahí de que tengan? ¿Alguien algo más? ¿Cualquier comentario? Sí, el que sea es bueno, si les haya servido, si no les haya servido, también a mí me ayuda. Yo sé que a veces hablo mucho y divago y me voy pues como hilo de media, pero no sé si haya sido claro al menos. Yo creo que estuvo bastante claro. Igual, no sé, pregunto ahí, no sé si alguien quiera preguntar algo. Es la última oportunidad. Sí, preguntar o incluso opinar también me sirve bastantito para saber, pues igual qué les pareció. Nadie, bueno. No sé si tengo oportunidad, entonces aprovechando ya nada más para hacer como los comerciales, los anuncios parroquiales. Pues quienes gusten nos pueden agregar, estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Un Mismo Pulso, por si algunos de ustedes quisiera aprender la lengua de señas o aprender el sistema de lectoescritura en braille o conocer un poco más sobre la discapacidad, lo pueden hacer con nosotros, ponerse incluso directamente en contacto. Les digo Facebook, Twitter e Instagram como Un Mismo Pulso. Ahí pues subimos todas nuestras actividades, todos nuestros materiales. Ahorita, por ejemplo, el día de mañana subimos unos conversatorios que estamos teniendo cada miércoles. Esos sí son de una temática bastante variada. En el siguiente conversatorio vamos a hablar sobre adicciones, pero en algún momento ya trabajamos incluso las temáticas de la movilidad en las ciudades, porque trabajamos con muchos terapeutas ocupacionales que nos explican y nos hablan mucho justo sobre esta funcionalidad tanto del individuo como del mundo en el que se desarrolla. Pero bueno, ahí nos pueden contactar, ahí nos pueden ver. A mí en un ratito, ya en media hora, a las 3 de la tarde, interpreto el noticiero de televisión mexiquense de AMX Noticias, de 3 a 4 de la tarde, por si gustan, ahí prenden su televisión, el 34.2, y ahí abajito, así en chiquito como ahorita, pues estoy interpretando ahí los noticieros y los jueves nos pueden ver en Bim Bam Boom. Pues muchas, pero de verdad muchas gracias, a Alan Guillermo Díaz de Un Mismo Pulso. Yo creo que, bueno, los alumnos han estado teniendo algunas pláticas y ese es el objetivo, que abran su panorama. Mm, Claro que es muy importante que sepan todo lo de arquitectura, diseño en general, eso viene en esta materia, ¿no? Pero si no hay como un punto de entrada, ¿no? El por qué me tiene que importar a mí o yo qué tengo que ver ahí, yo creo que por mucho que se les diga que hay que hacer X o Y cosa con cuál medida, pues no lo van a hacer, ¿no? Entonces,
en verdad agradezco la participación y yo por lo menos ahí me voy a andar poniendo en contacto con un mismo pulso y yo espero que alguno de los estudiantes también lo haga. Sí, excelente. Ahí lo que necesiten, con todo gusto. Si me dan oportunidad también como reflexión final, yo sé, como bien lo dicen, no necesariamente les tiene a lo mejor que interesar como la discapacidad así a fuerzas o a todos. Sí sería algo importante y pues que tendría que tomarse en cuenta al menos por humanidad, sobre todo porque se trata es parte de su labor profesional. Y si quieren ser buenos profesionistas, pues tendrían que también preocuparse por atender sin importar la situación que requiera. Pero a lo que voy es, no necesitamos a lo mejor todos interesarnos por la discapacidad. Siempre, al menos nosotros que nos dedicamos a esto de la labor social, lo que les digo es, hay cosas que nos interesan y mucho. No, les digo, no necesariamente tiene que ser la discapacidad, pueden ser los perritos de la calle, pueden ser las personas con cáncer, pueden ser madres solteras, pueden ser personas extraditadas, extranjeras o no sé, hay miles de situaciones que suceden en el mundo y en el planeta por las cuales nos podemos interesar y son muchísimas, muchas. Lo único que sí a lo mejor no se vale es pues no hacer nada. Y si no hacer nada también, a lo mejor sí hazlo, solo no estorbes. Y deja que los demás que sí quieren hacer algo lo puedan hacer. Esa solamente sería como mi última reflexión. Ojalá sea útil. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, ahí los alumnos, pues ahí se van a quedar un ratito más conectados para recibir sus comentarios y asignaciones. Y muchas gracias, Alan. Gracias. No de qué, cuídense mucho y ahí los esperamos en un mismo pulso. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la plática. Gracias. Bueno, ya tuvieron ahí la segunda plática de una serie de pláticas que van a tener en la clase. Acuérdense que hay que estar buscando los puntos en los que coincidió, por ejemplo, ahorita Alan Díaz, de un mismo pulso con todo accesible, ¿no? Son cosas diferentes, son visiones muy distintas de un mismo problema, ¿no? Que es la discapacidad. Y yo quería rescatarles algo, unas ideas que ojalá y ustedes mismos hayan apuntado. Qué bueno que hay algunos de ustedes, ¿no? Alicia y Aide, ¿no? Está Roberto, que andan, que aparecen por ahí, se hacen presentes. Esto es muy bueno, muy bueno. Ahí luego les platicaré un día de divagaciones que no tienen nada que ver con la clase, porque es muy bueno ponerse presente con la gente. Seguro que algunos ya saben por qué. Bueno, entonces, desde el diseño gráfico, ahorita les dijo Alan algunas ideas de proyectos y él al principio pues estaba pensando en pura arquitectura, pero empezó a lanzar cosas, por ejemplo, lo de los pictogramas para personas autistas. Yo ahí ya empecé a divagar y pienso en un diseñador gráfico especialista en autismo y cómo pueden hacer planes de educación o de preescolar o en algún otro tipo de nivel educativo para niños autistas, ¿no? Como un diseñador gráfico que sepa de este tema pudiera hacer hasta su agosto, ¿no? Su negocio de cómo poder, pues, enseñar un nivel básico, ¿no? Con esta idea de la imagen, para los que pensaban que desde el diseño gráfico yo qué voy a hacer, ¿no? Mm, y lo mismo, diseño gráfico, acceso a la información y señalética. Yo me acuerdo que un tiempo que estuve metida en señalética decía yo, ¿y qué más le muevo? ¿No? O sea, si esto ya está dado y me van a decir que por qué le piqué ahí y que si ya estaba hecha la cosa, ¿no? Pero ahí les dijeron en todo accesible también que se está viendo cómo rediseñar el, el símbolo, porque sí es un símbolo, ¿no? De accesibilidad, porque primero que le agregaron la cabeza y que ahora quieren quitarle la silla de ruedas para que se hable de toda la discapacidad en general. Sería muy bueno que los diseñadores gráficos de la clase investigaran
sobre qué se está haciendo para rediseñar pues esta imagen. Y sobre lo del autismo me gustó bastante. También, en general, para las demás profesiones, les dieron ahorita algunas ideas. Sería muy bueno que alguien de APOU diera una investigación sobre todo lo que existe en banquetas, ¿no? En cómo ha sido la evolución de la historia de las banquetas, ¿no? Por así nombrarlas, porque tienen otro tipo de nombres, lo sé. ¿Qué es lo mejor cuando no están, cuando sí están y qué propuestas se han hecho desde el diseño incluyente alrededor del mundo? Algo que les dijo ahorita es que se enfoquen en un punto. Durante un mes, casi vamos a cumplir un mes de clases, en esta materia han estado viendo así como de chile y de mole, ¿no? O sea, han estado viendo diferentes discapacidades, así un poquititito, que vimos algunos que dos que tres videitos, pero como él dice, pues que está cañón, o sea, hablar de inclusión y discapacidad. Es un mundo enorme. Ahorita yo creo que ya algunos de ustedes ya tienen que tener en la cabeza qué les está llamando más la atención y por qué, ¿no? O sea, yo me voy a ir hacia la movilidad, yo me voy a ir hacia la visión, ¿no? O sea, problemas o lo de intelectual, que yo les hablaré un poquito más de ese tipo de discapacidad en algunos días. Entonces, emergencias, lo vimos en clases anteriores. Igual propuesta, hay un proyecto, una propuesta de diseño, cómo puedo hacer que un edificio, de edificio de gobierno, de oficinas, ¿no? Que hablaban, en un caso de emergencia, de un sismo, que aquí no se nos dan, ¿verdad? No, no, aquí nunca tiembla, obviamente sí. ¿Cómo puedo yo, como arquitecto, decir que este edificio es totalmente seguro aquí en mi país, aquí en la ciudad de Toluca, o en Sinacantepec, o en San Mateo, o en donde quieran? ¿Cómo puedo proponer o qué propongo para que sea seguro para alguien que tiene epilepsia, para alguien que tiene ceguera, para alguien que tenga, en fin? Y lo de el ocio que trató, se me hace muy, muy padre y pienso yo, obviamente igual aplica para todas las carreras, pero yo me fui un poquito al diseño industrial. Sí, ustedes pueden hacer una investigación, los industriales, este tipo de aditamentos de sillas especiales que se usan para las playas, hay mucho en España y me parece que en Yucatán o por allá abajito, ahí arriba también en Puerto Peñasco, en Sonora y todo eso, hay dos que tres lugares que son incluyentes para personas con silla de ruedas. Como diseñadores industriales, ¿qué proyectos o qué propuestas de productos pueden hacer para un turismo incluyente? No sé, si quiero ir al Nevado de Toluca y estoy parapléjico, a lo mejor tengo el ingreso y mi familia me puede llevar, pero no puedo subir, ¿no? ¿Cómo puedo disfrutar de la nieve o del bosque o puedo ir a la laguna de no sé dónde y que ahí hay algo que me ayude a, ¿no? Yo creo que lo que les platico ahorita les puede destapar un poquito aquí la cabeza y tener más ideas de proyectos. En la próxima clase vamos a entrar a normatividad. Vamos a enfocarnos en poquitas normas para que realmente tengan el conocimiento por lo menos bien de una, ¿no? Y después de eso, ustedes van a hacer la práctica, ¿no? Van a hablar sobre sus propios diseños y si han sido incluyentes o no desde esta perspectiva de normatividad. Y eso pues será en los próximos 2, 3 días que van a empezar ya a trabajar. Vayan pensando en un proyecto como en individual en relación a incluir a personas con discapacidad. Vayan pensando porque va a ser individual el proyecto, va a ser algo simple, muy sencillo, o sea, no van a tener que hacer un mega render o algo así, pero sí van a estar enviando un proyecto enfocado en personas con discapacidad, así que pónganse a investigar un poquito ahí como les dijo Alan. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda, sugerencia, aquí los escucho. Y si no, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, De profa. mi parte, profesora, queda todo Gracias, claro. Miss. Ay, Miss, Muchísimas gracias. gracias. Que tenga buena tarde. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Hasta Cuídense. luego.